En este video vamos a trabajar la parte de cómo uno puede maximizar la parte del área comercial para que tú como dueño de negocio que tienes un pequeño equipo de vendedores puedas sacar la mayor rentabilidad a largo plazo y hacer que todos tus vendedores puedan traerte el mayor recurso que vendría a ser el cash a tu negocio para que puedas tú seguir creciendo. Entonces, una de las cosas principales que quiero comenzar acá es que la parte de la maximización del área comercial va a implicar de varios factores que tú puedas hacer y mover en tu área comercial. Desde la parte de personas que tú puedas sacar referidos, de personas que tú puedas incluso contactar personas que han estado en los no shows o personas que cancelaron o incluso personas que no te han podido pagar por completo. Entonces, una de las cosas principales dentro de la parte de la maximización del área comercial que vamos a ver el día de hoy es para que tú puedas llegar a fin de mes, puedes llegar con el cash call correcto dentro de tu negocio y con menos inversión, con lo que ya tienes, puedas maximizarlo al máximo, que puedas tirarlo al máximo. ¿Sí? Entonces, una de las principales cosas que vamos a empezar acá va a ser cómo uno puede maximizarlo y voy a empezar por la base que todo dueño de negocio tiene que tener, es que nosotros dentro de la maximización de la parte comercial tenemos que tener claro que esto va a ir a consecuencia de cuántos leads tú puedes tener y puedes hacer que puedan llegar directamente a tu closer. Bien, entonces, sabemos que todo dueño de negocio incluso está corriendo, incluso, o si es de anuncio a WhatsApp, a Messenger, a mensaje y directamente a agenda, tienes que tener una de las cosas que para uno poder realmente hacer que esa conversión de ese lead se genere, tiene que existir una nutrición exacta que haga que la persona entienda qué es lo que haces, qué es lo que no haces, qué realmente sí haces, cómo te diferencias dentro del mercado y cómo puedes ayudarle a esas personas, dándole a entender de que ellos son es la persona que requieren tu ayuda desde un punto de poder evaluar que ellos mismos se terminen vendiendo. Entonces, una de las cosas principales es eso. Si no optimizas la parte del embudo, de la parte principal al momento de que tú puedas hacer que la persona se agende, vas a tener un gran cuello de fricción porque muchos dueños de negocio lo que terminan haciendo es corro anuncio, pero no nutro a la persona. El lead llega con muchas dudas y muchas cosas que al final no entiende muy bien cuál es no te tienen como referencia porque tienen muchas opciones dentro del mercado. Entonces, una de las cosas que tienes que trabajar es principalmente eso. Tienes que trabajar la parte de saber cómo generar esa credibilidad dentro de tu negocio. Y no solo una de las partes principales va a ser eso, sino que después está la otra parte donde ellos pueden entender que tú puedes resolverles realmente el problema y tal vez ellos incluso no son conscientes de la solución. Entonces, para que eso pase, va a haber otros factores que justamente te lo voy a explicar dentro de este video. Va a ser muy breve, pero va a ser muy grande para que le puedas sacar el máximo provecho y puedas salir a aplicarlo al máximo con tu equipo, en tu área comercial y puedas seguir escalando. Bien, entonces una de las cosas principales acá, quiero empezar como que nosotros cada vez que terminamos agendando, a ver, ponerle a ver, ahí está. Nosotros cada vez que queremos maximizar la parte del área comercial, siempre tenemos que entender que va a haber varios contactos. Bien, contacto 1, contacto 2, contacto 3, contacto 4. ¿Qué pasa dentro de la parte de los contactos? Los contactos se pueden hacer por llamada o por mensaje. Muchos dueños de negocios que ya están facturando las 6 cifras, que ya tienen un negocio muy maduro, terminan optando por la llamada porque es lo más óptimo y lo más rápido al momento de poder determinar si la persona tiene urgencia, tiene deseo y si cuenta con un dolor real para que pueda pasar directamente a la agenda con el closer. En este caso, el closer es la persona misma que se encarga y se responsabiliza de todos los leads que terminan llegando para que pueda él mismo gestionarlos y pueda darle el acompañamiento que se debe hasta que termine la llamada. Entonces, quiero que entiendas acá que una de las cosas principales que por qué muchos dueños de negocios a veces terminan cayendo en la parte de una baja tasa de asistencia es porque no han sabido determinar que el gran cuello de botella es que tal vez puede ser un closer o tal vez porque el closer no entiende muy bien el proceso de lo que tiene que hacer para hacer que el lead termine agendando porque simplemente o dejan pasar mucho tiempo o simplemente lo que terminan haciendo es hacer una llamada que en la cual
no levanta el belief de la persona, no levanta el entendimiento del problema que tiene la persona, no levanta el deseo de la persona, no se genera suficiente tensión y eso causa que haya demasiada fricción y eso hace que el lead termine pensando que es simplemente una llamada más, una llamada de ventas que me van a vender. Y tú como dueño de negocio, tú no tienes que hacer o permitir eso. Entonces tú es muy importante que puedas estar de cerca de tus vendedores, que puedan grabarte las llamadas de precal, que les puedas dar un proceso óptimo y que puedan seguirlo al pie de la letra y que puedas estar coachándolos diariamente, semanalmente, mensualmente para ver en qué puntos se están quedando. Una vez implementada esta parte, quiero que sepas que cuando tú quieres optimizar la parte del lead, bueno, para que subas tu tasa de asistencia, vas a requerir de varios contactos. Si en este caso la persona por ningún motivo del mundo ha contestado, ok, que tu equipo entienda que no es un lead que ya se perdió, simplemente es un lead que con un nivel de conciencia muy bajo y lo que va a requerir en este caso es que tú como dueño de negocio Tú como dueño de negocio lo que va a requerir es que puedas saber trabajar la parte del frontend y la parte del frontend va directamente relacionada, ¿en qué sentido? Va relacionada en poder crear contenido enfocado a ese tipo de cliente que no tiene un nivel de conciencia alto, que tiene un nivel de conciencia en la cual puede entender que tiene un problema o puede entender, incluso ni siquiera puede entender de que tiene un gran problema, pero tú tienes que ser consciente de que tiene un gran problema y que si no busca una solución en un futuro le va a hacer que tenga mayores problemas o mucha consecuencia en acción en ese sentido. ¿Y cómo lo vas a trabajar? Por medio de Rails, por medio de romper creencias de identidad, por medio de romper creencias de paradigmas que justamente pueden tener varias personas al momento de poder, en este caso, ingresar a tu mentoría. Entonces, para que todo esto termine haciendo que para que las cosas terminen pasando, es justamente eso, de poder tener claridad en el proceso. Entonces, usa una de las cosas principales. Si en la parte de arriba del funnel no tienes, te lo voy a dibujar acá, si en la parte de arriba del funnel no has trabajado las creencias de ley, no las has resuelto, ¿y cómo vas a resolver las creencias de ley? Justamente con la data que te va a dar tu equipo comercial. ¿Sí? Con las personas que se terminaron cerrando o incluso personas que no se cerraron. Acá la idea es que tú puedas bajar todo este contenido, toda esta data de estas personas que te compraron o no te compraron, las puedas bajar directamente con inteligencia artificial. Una vez que tú la bajas con la inteligencia artificial, tú vas a crear contenido enfocado justamente en qué? En la data que te está dando, porque al final lo que tú quieres es optimizar por comportamiento. Y esto te lo pongo ejemplo que hice justamente con uno de los negocios que los ayudé a escalar. Fue a 20.000 en facturación, que se enfocaba en el nicho de la educación de ventas de titulaciones. Fue justamente que la data que yo les compartí fue enfocada en el nivel de comportamiento que tomaba, que le pasaba al lead en el ejemplo en su día a día, ¿no? Entonces, lo que hace que el lead termine tomando una decisión es el comportamiento o esa eventualidad que termina pasando a su alrededor, que si tú estás en el momento presente, ejemplo, impacto número uno, creando Reels, bien, impacto número dos, creando retargeting, impacto número tres, creando anuncios. Son varios impactos que tú estás generando hacia este cliente potencial, pero enfocado en el comportamiento. Tu comunicación es enfocada en el comportamiento, enfocado en los beneficios y no simplemente en las características. Entonces esto hace que puedas generar mayor rentabilidad en tu inversión, porque has optimizado muy bien la parte del frontend, pero lo has hecho de manera consistente, porque no se supone que es una vez o tres veces a la semana, sino es estar constantemente apareciendo, porque si tú has sabido entrar a este nivel de juego de escalabilidad, es aprender a sostener ese nivel de compromiso que tienes que tener para poder mantener un negocio en las 6 cifras y así sucesivamente. Bien, entonces esto como dato. Entonces, quiero que entiendas que tu equipo no tiene que pensar de que ha perdido los leads, sino que estas personas que realmente no fueron agenda, personas que incluso se terminaron por ahí quedando atrás y no fueron directamente a agenda con el closer,
que el contacto número uno no significa que si le llamo, le mando un mensaje, no contesta, listo. Si lo contacto nuevamente, lo llamo, le dejo un mensaje, no contesta. Y esto es un seguimiento, o sea, simplemente tiene que tu equipo comercial mantenerse presente en la mente del cliente, porque y aquí es donde va al nivel de comportamiento de eventualidad que le puede pasar a tu cliente ideal, va a pensar de que, bueno, justamente ahora que me están pidiendo X cosas, o justamente al momento que me estaba pasando X cosas en mi vida, o casualidad, tengo un mensaje en la bandeja de mi WhatsApp de Pepito. Pepito ha estado haciendo mi seguimiento constantemente, me ha mostrado casos de éxito. Pepito me ha dado acompañamiento, me ha dado claridad, me ha explicado cómo es el proceso, sin siquiera venderme, me ha aportado valor. Entonces, si tu equipo entiende esto, es un lead que al final no se termina perdiendo porque entiende que son personas que levantaron la mano y quieren esa información para poderse formar, mentorizar o adquirir tu servicio. Entonces, eso como en parte quiero que sepas que la brecha de respuesta cuando un lead se agenda es muy corta. Requerimos utilizar uno de las tres SS. ¿Y cuál vendrían a ser esas tres SS? Es simple. Estructura, speed y strength. En español vendría a ser estructura, velocidad y fortaleza mental. Bien, esta es una de las cosas que siempre digo, que la velocidad es lo que hace la diferencia. Si la velocidad de contacto, al momento de tú poder contactar a la persona, la velocidad de poder mandar mensajes de recordatorio de clics, va a hacer que esa persona diga, bueno, estas personas tienen un buen proceso y realmente están interesadas en poderme ayudar. Y porque al final las personas están con una y mil decisiones en el día y tú tienes que hacerle dar cuenta de que si se agendó es por un motivo en específico. Quiere información, quiere entender, quiere formarse, hay algo. Entonces tu responsabilidad como hay un negocio es transmitirle justamente eso a tu equipo, a tu área comercial. Bien. Ahora, asimismo, en la parte de maximizar la área comercial, vendría a ser lo siguiente. Uno, si tú no tienes una dirección comercial o justamente eres tú el que hace absolutamente todo, eres el dueño de orquesta, está bien, bien, pero justamente tienes que empezar a crear sublíderes, bien. ¿Por qué motivo? Porque llegas a un punto de que incluso un director comercial llega a un punto donde va a tener diferentes negocios, tiene que manejar diferentes negocios, diferentes personas, más de 30 personas, y justamente el director comercial sabe crear esos líderes. Y tú, como hay un negocio, tienes que saber que el rol de un director comercial es la persona encargada de poder impactar a la parte del front-end, del back-end, impactar a la parte de la entrega del servicio, la parte absolutamente impacta en todos lados, pero porque sabe realmente la importancia y es como ese SEO, esa mano derecha que realmente tú te puedes recostar, te puedes apalancar para que puedas ayudarte a crecer. Entonces, ejemplo, el rol del director comercial lo que te ayuda es justamente a eso, a poder crear sublíderes, ejemplo, en la parte del setting, en la parte de las ventas, en la parte como ejemplo de la parte de llamadas en frío. Entonces hay diferentes sublíderes que hacen que la maquinaria pueda ser mucho más rápido y te ayuda a que puedas generar mayores ventas, que puedas hacer un mejor proceso, ejemplo, un proyecto como Optin. Si sabes que muchos de ellos negocios tienen diferentes, tienes que ver esto como diferentes proyectos, ¿vale? Ventas que ven de BCL, que llegan directamente ponlo, a agenda de calendario. Bueno, ese es un proyecto número uno, BCL. Pero después tienes el otro proyecto de personas que se quedan en la parte principal del embudo. Entonces, ese es otro proyecto que es la parte de Optin. Después tiene otro proyecto que vendría a ser personas que justamente se quedan en la parte bueno, terminaron comprando la mentoría, pero no hay nadie que lo esté auxiliando. Y esta es una de las maneras que tú, como dueño de negocio, puedes hacer. Es tener una persona encargada de que toda persona que se termina, ejemplo, bueno, momento número uno, persona que en este caso, ponle que se recién pagó. Bien, primero, sacar un referido. Momento número dos, personas que ya van por medio de la mentoría.
ya va en la mitad de la montería. Entonces, también saca un referido. Y momento número 3 son personas que en este caso recién pagaron. Bien, pagaron, van, o incluso, bueno, en este caso, momento número 3 vendría a ser las personas que ya tuvieron buenos resultados. Si te das cuenta acá, hemos optimizado y sacado uno, dos, tres casos bueno, en este caso 3 referidos. De esos 3 referidos, mandárselos justamente a quién, al mejor closer de ventas que tú tengas, porque es la mejor forma de poder rentabilizar. ¿Y cómo vas a saber cuál es el mejor closer? Bueno, te vas a dar cuenta cuando ese closer pueda performar y pueda quedar como top closer en el mes, ¿no? Entonces nada, se lo mandas al primer closer y ese closer va a hacer que uno de estos acá termine pagando. Bien, es simple. Y asimismo en la parte de Excel, que hay una persona encargada, ya sea si el closer mismo, que entiende el proceso de cómo auxiliar, si no es upsell, es cross-sell, si no es cross-sell, es downsell, etcétera, etcétera. Pero siempre estar metiendo cash flow dentro del negocio. Si no metes cash flow, lo único que estás haciendo es queriendo invertir mucho más en pauta publicitaria, metiendo mucho más equipo, pensando que esa es la parte de maximizar la parte del área comercial, sabiendo que la parte del área comercial es global, o sea, es hacer más con lo que ya tienes. Y después estamos hablando después de la inversión. Bueno, después, asimismo, en esta parte tenemos la parte de la gestión, tener incluso un mix de reporte, qué mejoras puede hacer, qué ha pasado con cada área, por qué no se cumplió la proyección, cómo multiplicarlo. En este caso que estamos viendo en la parte de acá, que la dirección comercial es la persona encargada de saber qué pasó con los sublíderes, ejemplo, si tienes un líder de setter, qué pasó con esa área, por qué no se llegó al ejemplo al fin de semana con las agendas que realmente vendían de orgánico y con eso poderles dar coachability a cada uno del equipo, pero por eso tienes que tener una maquinaria que esté funcionando 24/7 y que se puedan cumplir a nivel de estándar y que si no se cumple a nivel de estándar, pues un strike y esto no juega favorable porque al final estás jugando el juego de los negocios y los negocios no tienen números y por eso es importante que puedas tener a las mejores personas dentro de tu equipo. Después, en este caso, tenemos la parte de las acciones para el día de hoy. Ejemplo, esto aquí justamente se los comparto yo al equipo, pero una de las cosas que yo sé hacer con ellos es, uno, pedir referidos a cada persona que te compró, recuperar mínimo 5 no-shows en el día, porque si son, ejemplo, mínimo de 10 contactos en un show mínimo, tienes que sacar por lo menos uno o dos personas que recuperas en un show y no significa que si tu closer ahorita... ¿Qué pasó? Bueno, seguimos. No significa, ejemplo, que si tu closer ahorita a las 10 de la mañana terminó contactando todos esos no-show, ya no lo va a hacer seguimiento al mediodía. Bueno, en la tarde, a las 3 PM, igual tiene que hacer el seguimiento porque esto va a depender mucho del nicho. Puedan que en tu nicho las personas tengan un trabajo tradicional y entonces no pueden tomar el celular. Entonces, justamente en este horario de acá, no les terminan contactando. Entonces, lo ideal sería que en la noche, tipo 8, y que les pueda romper las creencias de que si en este caso no tienen o no les contestan, ya no pasa nada. O sea, que al final es estar presentes con las personas que sí o sí va a llegar el momento que te van a contactar. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que, ok, contacté en la mañana, en la mediodía y en la noche, y me pude recuperar uno y me lo pude cerrar, yo voy a seguir con ese estado de flow porque al final el closer va a decir, bueno, he podido cerrar y voy a poder aumentar mayor mi facturación, ¿no? Entonces pasa lo siguiente, en este caso, si recuperas 5 personas para esta semana y tienes una tasa de cierre de un 20%, es un cierre que te estás metiendo, ¿vale? Entonces, esto va a influir bastante también en que el closer tenga una buena tasa de cierre y puedan, incluso tú como dueño de negocio, haber trabajado la parte muy bien del frontend, porque al final las ventas no es simplemente, o la tasa de cierre de closer no es simplemente agendas tomadas con personas cerradas y sacar ahí tu close rate, sino que también es global, ¿no?
leads que entraron, leads cerrados, ¿vale? Después tenemos la parte de, bueno, acá repito, sería el mejor momento de correcto para pedir un referido es cuando una persona apenas te compró, se hizo la sesión de onboarding, bien, entonces llama o manda un mensaje, interesarte realmente por la persona, preguntarte cómo le ha ido. Después tienes 2 semanas dentro del programa, bueno, llamado, mensaje, interesarte por la persona, preguntarle cómo le ha ido, se le dio resultado, llamada o mensaje, quién puede ser esa persona que también se podría beneficiar, mucho más directo. Estar pendiente del alumno. Esto es muy importante, ejemplo, al nivel de closer, de que tu equipo entienda de que no es simplemente la venta y ya está, sino que pueda generar esa relación a largo plazo con el cliente potencial. Va a hacer que pueda incluso comisionar más a futuro, porque esa relación a futuro seguramente le va a traer, si esa persona tiene resultados con tu programa, tu mentoría, le va a traer mucho más referidos a ese closer. Entonces, que sepa construir una buena relación, bien, le va a ayudar a que pueda comisionar más. Motivarle a que termine el proceso, porque incluso te puedes dar cuenta aquí por qué puse esto, porque hay personas que cuando se terminan formando o adquieren alguna mentoría lo dejan por la mitad. Entonces, si el closer que lo terminó cerrando sabe gestionar muy bien, está emocionando a la persona, cuando termine un caso, cuando termine va a sacar un mejor caso de éxito porque le dio resultado a él, y él con los resultados, ese cliente con los resultados que le pudo y el acompañamiento que le dio el closer, va a tener un mejor referido y eso va a terminar en ventas. Y ahí es cuando sucede la maximización de la área comercial. Entonces queremos encontrar el punto máximo para que nos pueda recomendar a alguien. Y ese es el punto máximo. Bien, después, adelantar pagos. Esta es una de las cosas principales también. ¿Qué se puede hacer aquí? Aquí lo hice justamente con un ejemplo. Sería clase de comunicación. Ejemplo, ¿cómo podemos adelantar pagos, Michael? Bueno, uno, puedes dar algún bonus o un mes, un ejemplo, gratis al final. Si tu valor percibido es mucho más alto por lo que el nivel de entrega que estás dando y no simplemente estás viendo al cliente como dinero, vas a terminar ayudando a más personas. Pero si realmente estás operando desde un nivel de conciencia alto. Entonces, la clase, ejemplo, bueno, un lead, ponle, pago la mitad, pero todavía no ha pagado y quieres, ejemplo, al mes poder ser, que haya cerrado por lo menos el pago completo de ese lead. Entonces, ok, ofrécele un bono especial si adelanta el pago. Una clase de inglés, no sé, esto va a depender mucho de tu nicho. Clase de tráfico pago, curso de high level, esto lo hice justamente con el nicho de educación, de ventas de titulaciones, pero esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, después tenemos la parte de optimización, de currículum, optimización de LinkedIn. Se pueden hacer muchas cosas, ¿bien? Preparación para entrevistas, estrategia para pedir ascenso, guión para hablar con jefes, porque qué es lo que pasa en este nicho es justamente personas que quieren aspirar a ese ascenso o personas que incluso quieren ir directamente por un nuevo trabajo. Entonces, por ahí, ejemplo, si tiene un buen currículum, tiene una buena optimización en LinkedIn, esto les puede servir bastante, ¿no? Entonces, quieren saber, incluso saber comunicarse muy bien con el jefe para que los puedan contratar. Entonces, imagínate que la persona pagó media mitad y si le ofrece esto como un bono especial al momento que se termine, que antes que termine el mes, tú vas a meter más cash en tu empresa, ¿no? Así de simple. Entonces, eso vendría a ser como la parte del área comercial. Y después tenemos la otra parte, que vendría a ser la parte de cuál es el porcentaje óptimo de que uno tiene que sacar de las agendas de 10 personas que cerraste. Como mínimo podrías tener un 20% de referidos si haces las cosas correctas haciendo los puntos explicados anteriormente. Son estos acá. Después, exprimir lo que ya tienes. ¿Bien? ¿Cómo exprimir lo que ya tienes? Que tu equipo sepa, y esto tienes que entenderlo, o sea, tienes que conectar los números con su cuenta, con su bolsillo. ¿Sí? Si tú conectas el bolsillo del closer con los no-show, él se va a dar cuenta de que cada persona que se termine cerrando va a terminar, o cada persona que termine recuperando va a terminar cerrando si tiene una tasa de cierre. Entonces tienes que saber conectar muy bien los números con el bolsillo del equipo, seguimientos tibios,
que son personas que no se han cerrado, pero son personas que les podría aportar valor y si está presente, llegará el momento de que entre esa venta, seguimientos calientes y seguimiento frío. Ya monetizamos todo lo que el negocio ya generó. Esa es la pregunta que tú tienes que preguntarte. Si no has monetizado la parte de un show o personas que entran en la parte de inbound o la parte de prospección, míralo como te dije, como proyectos separados, que es donde tú tienes que crear diferentes líderes y esos líderes que tú creas o incluso poner personas como ejemplo, porque siempre va a haber ejemplo de la ley de Pareto aplica del 80-20 de que tú puedes tener 5 personas en tu área comercial, pero van a haber una o dos personas que van a destacar al máximo y van a tener el mayor resultado. Entonces, míralo siempre como proyecto. Mira qué está pasando en cada parte y qué es lo que tienes que hacer para que cada cosa se pueda llegar a cumplir al máximo. Después, la mentira del close rate no es solo la vida del closer. El cierre no depende del closer. ¿Vayan? Esto creo que lo entiendes tú como de negocio, que la calidad del lead, promesa del anuncio, a nivel de conciencia, la precarga, la autoridad, la oferta, el precio, la urgencia, el formulario, el BCL, el término de prospecto, explica expectativa creada antes de la llamada, justamente es algo global y por eso que te compartí antes de que no es mi tasa de cierre, el closer te puede decir no es que mi tasa de cierre es un 30%, sabiendo que conlleva muchas cosas, o sea, a nivel de marketing, a nivel de todo, va a hacer que ese closer pueda volverse bueno y tú puedas mantener, que esta es otra de las cosas que para maximizar la área comercial sería lo siguiente, es lo siguiente, es lo siguiente. Cuando tú quieres maximizar la área comercial, tienes que entender de que si tú quieres mantener un buen talento, tú a nivel de frontend tienes que tener todo en orden, ¿sí? Como la parte del marketing, la parte de casos de éxito, la parte de flujo de leads, todo porque un buen closer con una buena habilidad pulida, con una buena actitud, siempre está buscando poder crecer dentro de esa empresa. Bien, y si esto no está hecho de manera adecuada, el closer se va a terminar yendo a otra empresa. Y eso es lo que tú no quieres que pase, porque al final, ¿qué pasa cuando tú terminas teniendo mucha rotación de closer? Que incluso te lo comparto, me ha pasado con otros negocios que he llevado, es lo siguiente, que proyecciones no se cumplen, no se cumplen las proyecciones, tampoco se puede mantener un estándar, el cash quality termina bajando, poca disponibilidad de agenda, muchos, el no-show termina subiendo. ¿Por qué motivo termina subiendo? Pues listo, es fácil, tiene muy poca disponibilidad de slot, por más que puedas meter doble booking, igual se termina habiendo mucho no-show, entonces es importante que el talento lo puedas cuidar y puedas tener primero todo esto listo para meter un buen talento, porque si no la persona se va a terminar bajando y eso es lo que no quieres que pase. Así que corrige el frontend y ten una estructura clara y con eso vas a poder mantener buen talento, no solo personas de tu equipo de marketing, no solo vendedores, vas a tener absolutamente todas las personas alineadas porque primero ven orden en tu proyecto y hacen que las cosas realmente sucedan porque estén alineadas a esa consecuencia de poder ayudar a más personas. Bien. Asimismo, otra de las cosas que también quiero compartir de acá, que un closer tenga primero, y esto pasa mucho, si no tiene match dentro de la oferta, este closer tranquilamente se va a terminar bajando, ¿vale? Eso es importante. Tú no quieres que se termine bajando el closer, entonces tu deber es saber reclutar de manera correcta y que en parte este closer tenga afinidad con la oferta. Si no tiene una afinidad, no va a quedarse. Y esto también te juega en contra porque terminas perdiendo tiempo y ese tiempo pudiste haber optimizado
haber hecho las cosas de mejor manera y que no te termines jugando una mala pasada. Bien, entonces nada, te comparto eso. Justamente esto es como aporte de valor. Sé que si estás viendo esto es porque estás en crecimiento y te va a servir para que puedas seguir creciendo y metiendo cash en tu negocio. Dudas, preguntas, déjalo en los comentarios y nos estamos viendo. Un abrazo.